Hoy os traigo un vídeo piratil y es que me ha encantado porque he aprendido muchísimo. Yo, os voy a ser sincera, era una completa ignorante del tema piratas. Solo he cogido un personaje de rol pirata en mi vida y creo que no me informé lo suficiente. Históricamente era súper ignorante y además estéticamente también lo era. Así que recurrí a nuestro gran amigo Tuco para que nos ayudara y gracias a él ha salido este vídeo, porque si no hubiera sido un poco cuadrito, la verdad. El primer look es un look más inspirado en un pirata ostentando sus grandes galas, sus ropajes de fiesta. Es un look un poquito más femenino, ya que pues obviamente me pongo un vestido, pero con un poco de imaginación lo podéis adaptar. Lo que decía, lo podéis adaptar y convertirlo en un outfit de hombre. El segundo outfit es un pirata mugriento, lleno de suciedad, con los dientes, no voy a hacer spoiler, pero que básicamente va por las tabernas robando monedas. He de ser sincera, ha sido el look que más me ha gustado, me ha encantado verme horriblemente fea y probablemente lo use para algún rol en vivo. Y el tercero es un pirata que viste bien, pero acaba de volver de una batalla, está un poco sucio y además ha incorporado en su outfit algunos objetos del barco. Espero que os guste, comentadme cuál ha sido vuestro favorito y por favor dadme ideas para los próximos vídeos. Lo normal, por convenciones de Hollywood y datos históricos, es que las mujeres piratas las veamos normalmente, entre comillas, vestidas de hombre. Pero es que realmente es la ropa que más te va a ayudar, porque la falda y evidentemente los tacones serían horribles mientras trepas por una cuerda. En muchas tiendas podemos encontrar trajes y disfraces de pirata con falda y tacón, y para un personaje puede estar guay, puede dar muchos matices, toques al personaje, pero históricamente no es válido. Para el primer look he decidido hacer una pirata con vestido. Podéis coger cualquier vestido blanco, yo en particular cogí este, que lo hice para un rol en vivo. O incluso una camisa blanca que os vaya larga también os podría servir. Cualquier vestido liso, preferiblemente de un color blanco o un color ocre o negro. Para darle un toque seductor yo me bajé la goma por los hombros y escondí el sujetador. Después de esta camisa vendrá un corsé, así que chicas, no os preocupéis por cómo os quede el sujetador, o si queréis incluso os lo quitáis, no sufráis porque ahora viene el corsé. Este me lo compré en AliExpress y me costó 12 euros. Intentaré buscarlo y a ver si os puedo poner el link en la descripción. De todas formas, hace 2 años que me lo compré, así que no sé si estará, si no os pondré algún similar. Normalmente las piezas que me llegan de internet baratas no me gustan 100%, así que o escondo cosas o las retoco. Cualquier corsé que tengáis así un poco piratil podría dar el pego perfectamente. En el 90% de personajes piratas, ilustraciones y fotografías que he visto, si tenían el pelo largo cogían un pañuelo o un gorro para que no les molestara. En este caso he cogido un retal blanco para hacerme una diadema. Y como no, en un outfit pirata no pueden faltar los cinturones. Cuantos más, mejor. En este caso he cogido el típico cinturón que todo el mundo tiene para roles en vivo. Y si no lo tienes y no te quieres gastar mucho dinero, en Primark hay algunos muy resultones a un precio muy bajo. A este le puedes añadir pouch, bolsas de dinero o incluso objetos que le den historia y personalidad a tu personaje. Como veis, este traje podría ser tranquilamente una capitana de un barco pirata, o una tabernera, o un pirata luciendo sus mejores galas en un gran banquete. Haced uso de vuestra imaginación. Para el segundo outfit me basé en unos consejos que me dio Tuco. El primer consejo es que está bien basarte en referencias como Jack Sparrow, Barbossa o el Capitán Flynn, pero evitar hacer cosplay. En base a esos personajes empieza a quitar y a poner cosas lo que te apetezca a lo loco, cosas que digan quién es tu personaje y cosas con las que puedes estar cómoda. El segundo es no ceñirse en el uniforme. Si el chico de tu lado va con camisa de tricornio, pues intenta hacer algo que te distinga de él, pero que a la vez os dé una cierta sensación de unidad.
Puedes coger pañuelos, sombreros, coser plumas o pegarles una rociada de ceniza para que parezcan más viejos y gastados. Y aquí el tercer consejo del sabio Toko es: piensa que tu personaje vive del mar, específicamente vive del robo en el mar, así que no puede ir al sastre a comprarse una chaqueta hecha a medida o un sombrero personalizado. Así que mezcla prendas, que no te importe si te viene una camisa un poco más grande o un chaleco un poco más pequeño, que no te importe el color ni los estampados, diviértate y sé original. Y como no, volví a coger una camisa blanca. Pero en este caso una camisa blanca que me viene completamente enorme, no sé cuándo ponérmela ni para qué, así que bueno, la escogí porque pensé que era buena opción. Y después unos bombachos que eran rojos, pero bueno, se me cayó un poco de lejía y como veis en diferentes sitios perdió el color, pero para el outfit creo que le da un rollazo. Como vi que se me notaba mucho el sujetador, cogí una venda y me enrollé tal cual en la venda. Incluso pensé que para algún rol en vivo podría empaparla un poco en sangre y dar así una historia que contar a mi personaje. De todas formas, si no os gusta la idea, siempre podéis poneros un sujetador, un top o incluso una camiseta de tirantes. Cogí mi chaleco del disfraz de Joker de hace 1000 Halloweens y lo reutilicé para darle otra capa más al outfit, que ya sabéis que soy muy fan de las capas. Y para el pelo, un simple pañuelo. Y con otro retal me hice un fajín. En este caso usé 2 cinturones, el que utilicé en el primer outfit y el más gordito que me lo compré también en un mercadillo y me costó 1 euro. Insisto, soy muy fan también de los mercadillos de 1 euro. Aproveché que me compré los Septums para Dragenfest para darle un toquecillo y ponerle Septum a mi pirata. Y ahora el experimento. Con colorante alimenticio negro me quise pintar los dientes de color negro para que le diera un aspecto más mugriento. Os aconsejo muy fuertemente que lo hagáis con pincel. Y también ya os digo que sabe bastante raro. Y aquí está el outfit de mi pirata mugriento. Os confieso que este outfit me encantó y probablemente lo use en un futuro en alguna fiesta temática o en algún rol en vivo. También me explicó que no existe un traje histórico de pirata. Si buscamos en fuentes históricas, encontraremos que un pirata no viste de forma diferente que un marinero, y estos trajes, bajo nuestro punto de vista, son bastante sosos. Pero está bien tenerlo como referencia. Lo más esencial es que sea cómodo. Piensa que si eres pirata, vas a necesitar ropa que te permita trabajar en un barco, y además combatir para salvarte la vida o quitársela a otro. Pero a la vez querrás fardar de tu éxito, llevando anillos costosos que robaste en tu último tesoro, o quizás un abrigo lujoso de tu última víctima. Otro detalle a tener en cuenta es que los piratas eran el motor de todas las modas y drogas que llegaban a Europa. Probablemente el opio y los tatuajes los introdujeron ellos, y precisamente vienen del contacto con gente de otras culturas. Mi último outfit está inspirado en Howard Pyle. Es un ilustrador de novelas del siglo XIX y XX que un día le dio por mezclar la moda del siglo XVIII, tricornios y zapatos de villa, con lo que ellos pensaban que eran los gitanos españoles. Pendientes, pañuelos, fajines, ¿os suena? Pues sí, creó la estética pirata tal cual la conocemos ahora. Para este último look volví a coger una camisa blanca, en este caso una camisa que ya está un poco amarillenta. Cogí una chaqueta que me la compré en Primark, creo que me costó 12 euros y me la puse como por encima, ya que no tenía chaleco de color negro. Tengo que confesar que este look me costó bastante porque no tenía demasiadas ideas. Así que cogí cosas que tenía por casa, 2 pañuelos, pueden ser del estampado y el color que quieras. Yo en este caso cogí de color amarillo y rojo. Usé un cinturón ancho que me lo pongo bastante para ir a trabajar y miré cómo quedaba. Al principio no me convencía porque lo veía muy actual, pero poniendo los pañuelos por encima disimulaba un poco y no quedaba mal.
una cuerda. Ya veis que todo lo que encontré por casa lo añadí al traje. Los trajes de pirata me fascinan porque literalmente puedes ponerte lo que quieras y si te lo pones con un poco de gracia queda bien, es fantástico. Esta red que tengo de decoración en mi vestidor me la compré en el Natura, creo que fue, y me costó unos 3-4 euros. Ya os digo que la tengo de decoración encima de mi espejo, pero le dio un toque así marinero que me gustó muchísimo, la verdad. En este look me hice una trenza, porque también se usaban mucho en esa época, y cogí un tricornio que está completamente personalizado. Volviendo al tema sombreros, cuanto más personalizado esté, mucho mejor. Incluso puedes poner detalles de la historia de tu personaje, que esto va a dar muchísimo juego. Ya os digo, sed creativos porque con este traje cualquier cosa que os pongáis puede quedar bien. También pensé una versión más femenina poniendo un corsé en vez de la camisa, pero sinceramente me gustó más con la camisa, así que lo dejé así. Pero os doy la idea por si la queréis probar. Y aquí tenéis el resultado final del tercer look. Espero que os haya encantado. También quería agradecer la ayuda de Tuco el papagayo, que ha sido una maravilla, y toda la gente que me ha dado feedback de mi último vídeo. Muchísimas gracias porque así me ayudáis a crecer y a mejorar. Espero que os haya encantado el vídeo. Para los nuevos deciros que soy Rim Hadid, es un placer teneros por aquí, y para los veteranos pues que obviamente gracias por estar ahí. Si os gusta mi contenido, darle like, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros. Nos vemos la semana que viene con más y espero que mejor. ¡Mucho amor!